Clasificación del agente escrito. Las palabras, por el golpe de voz que tenemos en cada sílaba, podemos definirlas en acento diacrítico o acento ortográfico. Decíamos ayer, el acento ortográfico es aquella línea oblicua que tiene de derecha a izquierda que se pone sobre la mayor fuerza de voz. Y el acento prosódico es aquel que se escucha pero no se escribe, ¿no? En ese entendido teníamos una categoría de palabras que se pueden clasificar en agudas, graves o llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. En todo caso, la regla para acentuar con tilde estas palabras, este grupo de palabras, serían dos básicamente, ¿no? Perdón, las agudas, que tienen como regla que si la palabra termina en N, S o vocal, se escribe con acento, ¿no? Ustedes acuérdense esta regla. Si las palabras terminan en N, S o vocal, se escriben con acento. Obviamente que el mayor golpe o fuerza de voz termine en la primera sílaba, contando de derecha a izquierda, ¿verdad? Ejemplos: violín, salón, francés, mamá, papá, etc., ¿no? Las graves o llanas, la regla número 2, si el acento se escucha en la sílaba número 2 y la palabra termina en cualquier consonante que no sea N, S o vocal, se escribe el acento en la sílaba número 2, ¿sí? Ejemplos: césped, cárcel, árbol, cáncer, lápiz, etc. Las esdrújulas, básicamente, si la sílaba termina, se escucha en la tercera sílaba, el acento siempre se escribe. Entonces, solamente hay que tener cuidado con repetir la sílaba y escuchar el mayor golpe de voz. Y si cae en la tercera, pues sí se acentúa, ¿no? Ejemplo: histórico, esdrújula, público, trágico, etc. Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que llevan acento en la sílaba anterior del antepenúltimo, puede ser una cuarta y quinta o quinta, y se marcan con tilde todas, ¿no? Ejemplo: ábremelo, ágilmente, averíguaselo. Aquí hay una serie de ejemplos, pero esto es lo que me interesa. Acá. En las sobreesdrújulas, hay también palabras sobreesdrújulas. Estas palabras pueden llevar el acento tanto en la sílaba 4 como en la 5, y son generalmente palabras formadas por un adjetivo y el sufijo mente. La nueva palabra que se forma se llama adverbio, ¿no? Ejemplos: débilmente, difícilmente, dramáticamente. La manera más fácil y segura de saber si estos adverbios llevan acento es fijarse si el adjetivo que deriva lleva o no acento. Por ejemplo, fácil lleva acento, principal no. Entonces, fácilmente sí llevaría acento porque la palabra derivada de raíz sí se acentúa, ¿verdad? Principal no. Entonces, principalmente, añadiendo el sufijo, no se tildaría, ¿no? Trágico, trágicamente, anteriormente, no se tildaría, ¿sí? Excepciones: cuando hablamos de monosílabos, decimos que los monosílabos no se acentúan en general, pero hay un grupo de palabras que por el acento pueden significar y representar cosas diferentes. No son muchas, pero es importante conocerlas porque podemos dar a entender un significado que no es el correcto o el que no es el que queremos transmitir. Por ejemplo, té, tenemos la palabra té con acento, con tilde, y otra sin tilde, que en el primer caso es una bebida y en el segundo caso es un pronombre. Se con tilde es del verbo saber, ser, y sin tilde pronombre, ¿verdad? De con tilde y de sin tilde, el primero es derivado del verbo dar y el segundo es una preposición. En el tercero, mi nombre, mi como pronombre y mi como pronombre posesivo, y tú como pronombre y tú como posesivo, el como pronombre y el como artículo. Perdón. ¿Cómo empleemos el acento, la tilde en este caso, en estos monosílabos, hará que varíen y cambien el significado, o se entienda o se comprenda mejor el mensaje? Por eso es importante reconocerlos, ¿sí? Después tenemos los acentos en palabras polisílabas, ¿no? Que también se acentúan y de acuerdo a la tilde que llevan podrían variar el significado.
¿no? Aunque la Real Academia también ha liberado. Por ejemplo, solo puede ir con tilde o sin tilde. Pero solo con tilde es un adverbio y solo sin tilde es un adjetivo que representa que está sin compañía. Aún con tilde es un adverbio de tiempo que puede ser reemplazado por todavía, que si la oración eh, tiene coherencia reemplazando el aún por todavía, podemos entender que es una palabra, un polisílabo que lleva tilde, ¿no? Aún, que es un adverbio concesivo que incluye, llevaría sin tilde, el más, que es un adverbio de cantidad, cuando se suma, cuando hay más elementos a añadir, va con tilde, y cuando es una conjunción sin tilde, se puede reemplazar ese más por pero y la oración debería representar y significar lo mismo. El sí con tilde es una afirmación, un adverbio de afirmación, y el sí sin tilde es una condición o una conjunción que iría sin tilde, ¿no? Voy a correr en estas partecitas, por favor, ¿ya? Diptongo, triptongo e hiato. Los encuentros vocálicos. Diptongo, dos vocales en la misma sílaba, una fuerte, ayer creo que hablamos antes de las vocales fuertes y débiles, A, E, O, y las vocales débiles o cerradas, y U, por ejemplo, aire, pausa, cielo, cuidado, agua. Es la unión de dos vocales, ¿no? Los diptongos. Los triptongos es la unión de tres vocales en la misma sílaba, que puede ser una débil más una fuerte y una débil. Uruguay, estudias, averiguas. Los hiatos, dos vocales en sílabas diferentes, rompen el diptongo. El hiato es aquel que rompe el diptongo. Por ejemplo, país, caer, reúne, león. Regla clave, el diptongo, la tilde va en la vocal más fuerte. Adiós, tengo el tilde en la O. Después, diptongo, tilde en fuerte en la E. El hiato es el encuentro de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes. Ejemplo, poeta, maíz, separándose al pronunciar y dividiendo las palabras en sílabas distintas a diferencia del diptongo donde permanecen juntos. El diptongo une vocales y el hiato separa, ¿no? Poniéndolas en sílabas diferentes. Para esto es importante separar en sílabas, ¿no? Hacer el ejercicio de separar en sílabas y así reconocemos si es un diptongo o un hiato. Perdón. Acentuación y hiato. Se forman dos vocales abiertas, A, E, O, como en el teatro, dos vocales iguales, A, E, I, O, U, como en leer, o una vocal cerrada tónica, I, U, junto a una abierta, átomo, A, E, O, como Baúl o María, llevando siempre tilde a la cerrada tónica. Hiato acentual o de vocal cerrada tónica. Una vocal cerrada tónica, I, U, junto a una vocal abierta, átono, A, E, O, viceversa, la tilde siempre va en vocal cerrada sin importar las reglas generales de acentuación. Ejemplos, Baúl, María, país, reír, día. Hiato vocálico, siempre dos vocales abiertas distintas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O, poeta, caer, teatro, aéreo. Hiato de repetición, dos vocales iguales, como cooperar, chiita, zoológico. La H, la presencia de la letra H entre dos vocales no impide el hiato, ya que es muda y no afecta la separación de sílabas. Ejemplo, almohada. ¿Sí? En palabras que son interrogativas y relativas. Otro grupo de palabras que pueden o no llevar acento son los interrogativos, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, que en ocasiones también sirven como para relacionar unas oraciones con otras. Ejemplos, ¿qué quieres? No sé qué quieres. No sé qué quieres. Quiero que te vayas. En este ejemplo vemos que cuando es interrogación, ese que se transforma en un que tiene una tilde ortográfica, ¿no? Y nosotros que es una conjunción que ayuda a enlazar una idea con otra, unas palabras con otras, ¿no? Esto, ¿no? El quién. ¿Para quién? ¿Quién es el quién también se puede acentuar con una tilde? El cómo, cuando va como pregunta, el dónde,
¿Dónde pusiste mi toalla? Etcétera, ¿no? Cuando van en pregunta, se lleva tilde, ¿sí? La forma de reconocerlas más fácilmente. Un error que se comete muy frecuentemente es que las mayúsculas no llevan tilde, y es un error. Las mayúsculas llevan tilde, porque así lo recomienda las normas gramaticales y ortográficas, deben llevar tilde, no solamente las minúsculas, sino todas las palabras en su extensión, ¿no? África, esdrújula, tilde, éxito, esdrújula, Perú, aguda, termina en vocal, tilde. Hubo una investigación de un colega que hizo hace algunos años sobre los avisos y carteles que había en la ciudad de La Paz, y encontró que varios de los carteles de publicidad, anuncios, etcétera, carecían de tilde, ¿no? O sea, que tenemos una lectura visual errónea de las palabras en cuanto a publicidad, digamos así. Y esto evidenció que leemos mal y escribimos mal, ¿no? Y que eso puede hacer que pues, nos acostumbremos a pensar que o no se tildan las mayúsculas o que carecen de tilde, ¿no? Entonces, en todo caso, regla general, las mayúsculas también llevan tilde, ¿no? ¿Qué se puede hacer para identificar si lleva o no tilde, acento ortográfico? Se divide la sílaba, ¿no? Se divide en sílabas la palabra. Universidad. Identifica la sílaba tónica, dónde está el acento prosódico, dónde está el golpe de voz más fuerte. Ejemplo, ciudad, penúltima, grave. Entonces, la forma más fácil de identificar si una palabra lleva o no tilde o es un acento prosódico es separando en sílabas y después aplicando la regla de si terminan en S o vocal o no, ¿no? Y las reglas que hemos visto anteriormente. ¿Dónde está? Después clasifican agudas, graves, entonces aplica las reglas específicas de diptongos y alto y acento diacrítico. Eso sería la presentación de... Ahí pueden ver lo que estoy compartiendo, confírmeme, por favor. Sí, licenciado. Sí, magíster. Sí, licenciado. Gracias. Sí, magíster. Los signos de puntuación. Vamos con los signos de puntuación, que seguro ustedes también ya lo han visto, lo aplican, lo conocen. Repasemos un poquito eso para poder construir. No son decoración, son herramientas funcionales. Equivocarse en la puntuación cambia el significado del mensaje. Es decir, igual que el tema de acentuación, el no poner, excluir un acento puede hacer variar el significado de la oración. Lo mismo pasa con los signos de puntuación. ¿Cuáles son las funciones principales de los signos de puntuación? Organizar el pensamiento escrito, aclarar el significado, expresar matices de entonación, guiar la lectura, pausa, énfasis. ¿Organizamos a través de los signos de puntuación nuestro pensamiento? Sí. No es lo mismo hablar que escribir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comer, coma, niños. Se entiende que es una persona que está llamando a niños a comer, a la mesa, al almuerzo, el desayuno, qué sé yo. El siguiente ejemplo que a continuación es, vamos a comer niños. Pareciera que está invitando a comer niños, como si fueran hamburguesas, pollos, etc. La coma hace que cambie el significado. Lo mismo pasa con la acentuación. En este caso, la coma es importante para poder comprender el significado de lo que queremos expresar. No es lo mismo hablar que escribir. Perdón. Si ustedes analizan un poquito, el escribir siempre es un poco más dificultoso que el hablar. ¿Será que porque desde niños hemos tenido contacto con el tema de la oralidad, incluso la repetición, la imitación ha permitido que sea mucho más familiar y podamos hablar con mucha más soltura que escribir?
Y es porque el escribir también tiene sus reglas, ¿no? Y estas reglas de puntuación, acentuación, estructuras, etcétera, es algo que se aprende, ¿no? Y tal vez por eso a los estudiantes o a las personas parece un poco difícil. Pero una vez que se aprende, es tan divertido escribir como tan angustiante, ¿no? Porque a diferencia de lo escrito, de lo oral, en lo escrito tú puedes reescribir cuantas veces quieras, ¿no? No te gusta el párrafo, lo reescribes. ¿Quieres cambiar esto? Lo vuelves a escribir y puedes tardarte meses, días, años buscando el párrafo perfecto, ¿no? Depende de lo que tú quieras. En la oralidad, no. En la oralidad lo dijiste y lo dijiste. Lo dijiste mal, lo dijiste, ¿sí? Eh, Hay otras convenciones también dentro de lo escrito que sea un poco más exigente el momento de su aplicación. Por ejemplo, nosotros no podemos repetir palabras porque sería monótono y además aburriría y mostraría pobreza del lenguaje. No podemos dejar de poner datos, ¿sí? No puedo modificar mi discurso escrito de acuerdo al temperamento o la reacción que ustedes tienen, que en lo oral funciona. Si yo veo que ustedes se están aburriendo, que veo que están distraídos, puedo elevar mi voz o puedo cambiar puedo cambiar el discurso por una anécdota, etcétera. Tengo otros recursos, ¿sí? Por eso el trabajo escrito es un trabajo intelectual de alta valía. Se aplaude, se reconoce mucho a la gente que puede escribir libros, que puede escribir textos, porque es un trabajo y un conocimiento adicional, ¿sí? No digo que con esto que lo oral sea menos importante o relevante, sino digo que estamos familiarizados más cercanamente con lo oral que con lo escrito, pero dependerá de nosotros el acercarnos a este conocimiento de las técnicas de la escritura, ¿sí? Importante para eso, perdón. Importante para eso, la acentuación y los signos de puntuación, ¿sí? El punto, el separador por excelencia. Hay diferentes tipos de punto. Tenemos el punto seguido, separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Estudié toda la noche, punto. Al día siguiente, coma, rendí el examen con confianza. Eso es lo que espero que a ustedes les suceda, ¿sí? Importante el punto seguido. ¿Por qué? Porque ayuda a construir oraciones cortas dentro de un mismo párrafo. Les recomiendo, hay un texto que se llama La frase corta alarga la vida del redactor, así titula, de Daniel Sampieri. Un texto corto de 4 hojas, si gustan se los paso. En ese texto, el autor refiere que no se deben escribir muchos párrafos. Alguien tiene la mano levantada, creo. O preguntó, o pregunta, no sé. No puedo ver, por favor, tengan la gentileza de hablar. ¿No hay preguntas? Se los voy a pasar. Y en ese texto de Daniel Sampieri plantea que la mejor forma de escribir es con frases cortas, ¿no? Porque lo demás ya es una emboscada, dice. Tienes razón, textos muy largos no ayudan a la comprensión de las personas. Entonces, yo también les recomiendo. Entonces, el punto y seguido es un recurso muy útil. Una oración, una idea, una oración ayuda a la idea, una oración complementa la idea, contrapone a la idea, y así como hemos visto en la construcción de párrafos. ¿Sí? Punto y aparte, finaliza el párrafo y pasa al siguiente. Así concluyó su intervención. En la siguiente sesión se abordaron nuevos temas. ¿Sí? Ayuda a separar ideas, temas, lo cual hace que tenga cohesión y coherencia el texto y es muy útil también. Y el punto final cierra un texto completo. Regla de oro después del punto mayúsculo, ¿sí? Siempre, ¿no? No se olviden de eso. La coma. El tema de la coma es un tema muy especial. El tema de la coma tiene bastantes usos. Hay un libro, que si gusta también se los facilito para que vayan profundizando, que se llama ¿Dónde va la coma? De Fernando Ávila. Y en ese texto refiere como 17 usos de la coma, ¿no? La coma vocálica, la coma bibliográfica, la coma
decimal, la coma elíptica, etcétera. Muchos tipos de coma, ¿sí? Varios. En ese texto detalla cada uno de los usos que se establecen. Sin embargo, tenemos un par de usos que nosotros recurrimos con frecuencia. Uno de los más recurrentes es el de separar elementos de una misma cualidad, cualidades de un mismo elemento, más bien dicho. Por ejemplo, compré pan, leche, coma, huevos y frutas, ¿no? Esa es una de las comas más recurrentes que ustedes seguramente van a usar, emplean y usan, ¿no? Que es la de separar por comas cualidades de un mismo elemento o actividades de una misma acción, ¿sí? La otra es aislar vocativos. María, coma, ¿puedes ayudarme con este ejercicio? Señor director, coma, me dirijo a usted, etcétera, ¿no? Para solicitar el traspaso de paralelo, etcétera, ¿no? Encerrar incisos o aclaraciones. Esta es la coma aclarativa, ¿no? El presidente, coma, según las últimas encuestas, coma, mantiene su popularidad. ¿Cómo hacemos para encontrar si es una coma aclarativa o no? Si lo que está encerrado entre comas se elimina y la oración no pierde sentido, es que sí merece ir entre comas si se refieren a las comas aclarativas, ¿sí? Esta es una de las comas más recurrentes también que van a emplear en su redacción, la coma aclarativa, la coma enumerativa, y el separar el sujeto muy extenso del verbo, ¿no? Todos los estudiantes aprobarán el examen de nivelación, coma, recibirán la beca. Ahora, hay que tener cuidado con esto de no separar el sujeto y el verbo. En el anterior caso era un sujeto muy largo, ¿no? O sea, el sujeto estaba compuesto por otros elementos que lo hacía muy largo, se ponía coma. Pero en oraciones donde está el sujeto, verbo y predicado, nunca se separa el sujeto y el verbo con una coma. A eso se le llama la coma asesina, ¿sí? Porque corta, mata al sujeto. Entonces, no pongan, como en el ejemplo, los estudiantes de la UMSA, coma, recibirán sus certificados. Esa coma está por demás. La forma correcta de escribir son los estudiantes de la UMSA recibirán los certificados. No separen el sujeto del verbo. En los casos anteriores, por ejemplo, como en la... ¿Dónde está? No, aquí está. En este caso de la coma aclarativa, el presidente, coma, mantiene su popularidad. Verán que hay comas, pero estas comas funcionan con otro criterio, ¿sí? Es una coma aclarativa que encierra información dentro de sus comas. Lo mismo sucede acá con la coma que es muy larga, ¿no? Pero por regla general no se separa el sujeto del verbo, ¿sí? No cometan ese error, a no ser que tengan este tipo de recursos, necesitan este tipo de recursos de separar un sujeto muy largo, como verán, o de encerrar información adicional entre comas. Ahí sí se entiende que cumple la función otra función, no así en separar el sujeto y el verbo. ¿Se entiende esa aclaración? Sí, ¿no? Perdón, pero estoy con catarro. ¿Se entiende? Sí, magister. Ok, gracias. Magister. Sí, magister. Punto y coma, el punto y coma. La pausa intermedia se usa cuando para separar elementos de numeración complejos que ya llevan coma. Esto también es importante para ustedes porque van a enumerar nombres, títulos de libros, autores con algún comentario y van a necesitar separar por punto y coma, incluyendo las comas dentro de esa oración. Asistieron 2 puntos, María López, coma, de La Paz, Juana Pérez, coma, de Cochabamba, punto y coma, y Luisa García, coma, de Santa Cruz. ¿Sí? La enumeración requiere otros datos más que hacen que lleve punto y coma, ¿no? Unir oraciones relacionadas sin conjunción.
Las clases virtuales ofrecen flexibilidad, punto y coma, sin embargo, requieren autodisciplina. ¿Sí? Aquí podría ir también un punto, pero la frase se entiende y es más legible con punto y coma. Las clases virtuales ofrecen flexibilidad, punto y coma, sin embargo, coma, requieren autodisciplina. Correcto. Antes de conectores adversativos, pero más aunque no, que expresan ideas contrarias. Quería asistir a la protesta, punto y coma, pero la lluvia lo impidió. ¿Sí? Ejemplo académico. El primer grupo obtuvo notas altas, punto y coma. El segundo, coma, resultados regulares, punto y coma. El tercero necesitará nivelación. No es ninguna referencia personal, pero así está el ejemplo. Los anunciadores, los 2 puntos, indican que viene una numeración. Los requisitos son 2 puntos, certificado, coma, fotocopia de carnet y formulario. Una cita textual. El artículo 14 establece 2 puntos, comillas, todo ciudadano tiene derecho a una educación, punto, cierro comillas, punto. ¿No? Esto de los 2 puntos en citas textuales también lo van a emplear ustedes bastante en el tema de citas directas o indirectas, que después vamos a ver, pero sí se requiere que presten atención a los 2 puntos, porque es algo que sí van a necesitar. Una conclusión o consecuencia. No estudió para el examen, 2 puntos, reprobó. Un saludo en cartas formales, estimado comité, 2 puntos. Me dirijo a ustedes para reclamarles, etc. Una explicación. La razón es clara, 2 puntos. No hubo preparación suficiente. ¿Sí? Los puntos suspensivos, lo sugerido, lo incompleto, lo dramático. Este tipo de signo ortográfico no se usa mucho en la redacción académica. Se utiliza más en la redacción literaria, la descriptiva, la narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos que es un texto expositivo se basa en hechos, en datos, etcétera, ¿no? No podemos poner, y la fórmula que obtuvimos es 3 puntos suspensivos. No funciona así, ¿no? O el resultado de las encuestas son 3 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos hacen que el lector complete la información. En la siguiente, con el siguiente signo, encerrado entre paréntesis, que eso significa que se ha omitido una parte del texto anterior, ¿no? Y que se está omitiendo para que la idea sea más coherente, o el texto anterior no es el que queramos destacar o necesitar. Entonces encerramos entre paréntesis o corchetes, generalmente entre paréntesis, 3 puntos suspensivos, lo cual indica que al lado del texto había un texto que se ha omitido por necesidad de información, de precisión, de información, ¿no? Entonces, si los 3 puntos suspensivos no se usan en la redacción académica con mucha frecuencia, sí se utiliza del encerrado entre paréntesis o corchetes. Se entiende esto de los puntos suspensivos porque es algo que van a necesitar o van a leer o van a encontrar y deben saber por qué está escrito de esa manera. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí se entiende? Sí, Magister. Ok, gracias. Los signos de interrogación. Las preguntas en español, características únicas del español, se usan en ambos signos. Otros idiomas, por ejemplo, el inglés no tiene signo de interrogación de apertura, ¿no? Solo de cierre.
¿no? En nuestro caso, nuestro idioma, tenemos un signo de interrogación de apertura y de cierre. Lo correcto es poner el signo de interrogación de apertura y de cierre. Así es como se emplea el signo. Lo mismo pasa en los puntos suspensivos. La forma correcta de escribirla solo son 3 puntos. Si ponen 4, 5, etcétera, ya no sirve, ¿sí? Es decir, no están empleando el signo correctamente. Aquí es 3 puntos y aquí es de apertura y de cierre, ¿sí? Tengan cuidado con ello, porque mucha de los tipos de letra que tenemos en el Word o en algún otro procesador de texto, que son hechos, realizados en Estados Unidos, tienen ese criterio de no tener signos de apertura, sino solamente de cierre. Busquen uno que tenga de apertura y de cierre, como las clásicas, ¿no? Que es el New York Times, Arial, Helvética, no sé, varias que están diseñadas para uso también por estas latitudes. Características de expresión de la emoción de apertura. Algo que siempre tenemos problemas. Cuando escribimos una serie de preguntas en una sola oración, lo correcto es que la primera de esas preguntas vaya con mayúscula. Las otras no, siempre y cuando estas siguientes preguntas son con la anterior de la misma pregunta, ¿no? Tengan cuidado con eso, porque no es ponerle más mayúscula a todo y en todo lado. En este caso, cuando se utilizan múltiples preguntas, lo que se hace es emplear el uso de la mayúscula en la primera pregunta, siempre y cuando que las demás preguntas sean relacionadas al tema anterior. Preguntas retóricas. No se esperan respuestas, ¿acaso no es el problema? Expresar sorpresa o duda, ¿en serio ganó este equipo? Son los usos de los signos de interrogación, ¿no? Los signos de exclamación, la emoción emocional. Parte del uso de los signos ortográficos es tratar de replicar en la escritura, a través de la escritura, la forma oral de cómo transmitiríamos el mensaje para que nuestro cerebro, nuestro pensamiento pueda replicar ese tipo de lenguaje y pueda ser mucho más comprensible. Si es una interrogación, si es una exclamación, si es una duda, etcétera, ¿no? Estos signos han posibilitado que nuestra mente decodifique y entienda mejor el mensaje a través de estos signos, incluso para poder hacerlo mucho más real, ¿no? Entonces, los signos de exclamación tienen la finalidad de darle un tono emocional a alguna de las palabras, como de sorpresa, alegría, enfado, llamada, deseo, miedo, ¿no? Hay bastantes usos que tiene, siempre y cuando se refieren a lo emocional, ¿no? Los signos de exclamación se pueden combinar con otros signos, sí, lo mismo que los otros, si están bien empleados. Sorprendente, podemos ponerlo en interrogación y admiración, obviamente teniendo cuidado de los signos de apertura y cierre, o de estudia, ¿no? Por favor, que es también una forma de poner entre admiración con una coma incorporada, ¿no? Los paréntesis. La forma correcta de poner los paréntesis es primero poner el nombre completo, no como está acá. Universidad Mayor de San Andrés, paréntesis, UMSA, fue fundada en 1830. Importante eso. Por favor, tengan cuidado con esto. Universidad Mayor de San Andrés, abro paréntesis y pongo UMSA, ¿no? Central Obrera Boliviana, abro paréntesis y pongo COP, ¿no? Esto se hace en la primera vez que se menciona, ¿no? El de poner el nombre completo y después la sigla o el acrónimo.
Y en los párrafos siguientes solamente se utiliza o la sigla o el acrónimo porque la gente ya sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan necesidad de incorporar ya sea el nombre de la universidad, háganlo con ese criterio. Primero el nombre de la universidad completo y entre paréntesis su sigla o el acrónimo, ¿sí? Referencias o citas. En paréntesis se usa para encerrar el nombre del autor, la fecha y la página, ¿sí? Las citas. Entonces, paréntesis nos ayuda bastante en eso. También para opciones o alternativas a género y número, por decir señor, paréntesis a digitales o paréntesis digital, para indicar plural o singular. Numeraciones, también los requisitos son 1, certificado, 2, fotocopia. Creo que esos son los usos más importantes. Los corchetes. Dentro de los paréntesis, el autor afirma, corchetes, que el sistema necesitamos reformas, paréntesis se encierra. No se usa mucho, pero sí tiene esa finalidad también. En las transcripciones se pone corchetes, aplausos, continuando con mi exposición, cuando transcriben los notarios, que están en juzgado, los policías, los directivos de algunas organizaciones, cuando piden la transcripción del acta, encuentran esto, ¿no? Intervino, puso, interrumpió, levantó la mano, etcétera, ¿no? Salió, etcétera. Indicar omisiones de citas, lo que le comentaba, añadir comentarios de transcriptor. Las comillas también son importantes, las comillas. Hay las comillas españolas, las inglesas, las simples. Nosotros utilizamos más las simples, ¿no? Que son para citas bibliográficas o citas textuales, ¿no? 2 puntos, comillas, simples. Dijo tal persona, etcétera, ¿no? Las comillas en títulos de artículos, capítulos, palabras usadas en sentido irónico o especial, extranjerismos o neologismos. La raya o el guión se usa para diálogos, incisos, más para lo narrativo. Sí, lo narrativo. Unir el guión corto. El guión corto nos ayuda a unir palabras compuestas, franco-alemán, donde suenan dos conceptos, ¿no? Después para separar sílabas también, cuando llegamos al final de una línea, para unir teléfonos o fechas. Creo que esos son. Después viene combinación de signos, correcto, incorrecto. Creo que esos son los elementos más importantes que podemos recapitular en esto de los signos de puntuación. Puntuación en textos académicos, referencias bibliográficas, ¿no? La coma, el punto, los paréntesis, las comillas, los 2 puntos, son lo que más se utiliza. Consejos para la puntuación, leer en voz alta, revisa específicamente cada uno de los signos de puntuación, usa el sentido común, pregúntate si se entiende, o dale tu texto a una persona de confianza cercana a ti para que te lo lea y te diga qué es lo que piensa, y con ello yo creo que ya podríamos. En el tema de lo académico, no podemos poner palabras ambiguas, no tener precisión en los datos, en los términos, porque varía. No es lo mismo poner 100 que poner 1000, no es lo mismo decir varios que decir 200. Entonces, la precisión, el rigor en el texto es fundamental. Porque si ustedes ponen un dato de manera ambigua, incorrecta, puede llegar a no entenderse o estar mal. Entonces, el tema de redactar académicamente significa que tengan precisión, rigor en la información, en el uso de la terminología incluso.
de los nombres de los autores. Tiene que ser muy pulcra la redacción, ¿sí? Veamos. En este caso, ya no se trata solamente de escribir bien. Sobreentendemos o creemos o consideramos que el estudiante universitario viene con todas las competencias como para desarrollar un texto escrito, que sabe escribir, ¿no? Por eso no solamente se trata de escribir bien. La definición de una redacción académica, que es una redacción especializada, que se utiliza en contextos universitarios científicos para comunicar conocimientos de manera rigurosa, clara y objetiva, ¿sí? En todo caso, para aquellos que han trabajado o han pulido su redacción estos años, será una ventaja cualitativa frente a otros estudiantes que están sumergiéndose al tema de la redacción, ¿sí? Ellos tendrán mejores competencias para ya centrarse en otro tipo de requerimientos que demanda la redacción académica. Repito, no solo consiste en escribir bien, ahora tenemos que tener formatos, estilos, estructuras, etcétera, que vamos a ir viendo de manera muy rápida en estas clases, en esta clase. ¿Cuáles son las características distintivas de la redacción académica? La objetividad, basada en hechos y evidencias. No existen las opiniones, ni los juicios de valor, ni las especulaciones, ni el podría ser, o habría, no sé. Aquí o es o no es, así de sencillo, ¿ya? La precisión del lenguaje tiene que ser un lenguaje específico y técnico, de acuerdo a la jerga, ¿no? La jerga que es la forma de hablar de un grupo de personas generalmente profesionales que entienden esta terminología, ¿no? Las redacciones académicas tienen una estructura, un título, palabras claves, un abstract, un resumen, una introducción, o sea, tiene una estructura para seguir, ¿sí? Tiene una fundamentación. ¿Cuál es la base? Las fuentes. Yo saco esta información de las fuentes, que pueden ser fuentes documentales, testimoniales, incluso personales, siempre y cuando tengan una técnica para el levantamiento de información, ¿sí? Esos son los elementos que nos ayudan a validar el uso de datos, ¿no? Porque alguien dijo, porque está escrito, porque yo lo vi de acuerdo a una metodología que he seguido previamente. Todos los tipos de actividad no siempre es accesible a todo el público. Si ustedes escucharon a su compañera que va a estudiar imagenología, creo que se pronuncia o se dice así, es algo muy especializado y que debe tener una nomenclatura también muy particular. Entonces, no es abierto. Tiene que ser claro, directo, China amigo, para el grupo meta, ¿sí? No sé si hay abogados entre nosotros o postulantes a derecho. Los abogados tienen una forma muy difícil de una redacción penal. Hemos dado cursos también a abogados y una redacción bastante, pero a lo que decir, esto de la claridad, piénsenlo no para todo el común de la gente, no para todo el pueblo, ¿no? Tiene que ser claro para la comunidad específica a la que ustedes pertenecen, porque solo ustedes van a estar abiertos uso de casación, no sé, otros términos legales que se emplean, ¿no? Para ellos, el empleo de estos términos y cómo se lo empleen deben estar claros. Lo mismo para la medicina, para la comunicación, diferentes ramas como la agronomía, ¿no? Que también he escuchado que hay personas que van a estudiar. El tema es ese, que
Es objetivo, es preciso, tiene estructuras, está basada en fuentes y tiene que ser claro, no para todo el conjunto, sino para la comunidad a la que nos dirigimos. Avancemos. Diferencias con otro tipo de escrituras. Hay una redacción académica y una redacción creativa. La redacción creativa es aquella que seguramente está más familiarizados ustedes, que es la redacción narrativa, descriptiva, novelas, cuentos, etcétera, leyendas, etcétera, ¿no? La diferencia. La redacción académica es hechos sobre sentimientos, o sea, hechos. Nuestros juicios de valor, nuestras opiniones, nuestros sentimientos quedan al margen, si es que se puede, pero hechos son lo que prima. En la redacción creativa son las emociones sobre los datos. Tengo que llegar a conmover, a que la gente se identifique, llore, viva la pericia o la desventura del héroe o de la heroína, etcétera, ¿no? Más que decir de dónde nació, dónde vivió, qué pasó, etcétera, no. Cuántos habitantes tiene la población que salvó, no pasa nada. Emociones. La redacción académica tiene una estructura formal, y esto es porque cada investigador que requiere consultar su texto va a ir a la parte específica que le interesa y no va a tener que leerse todo el capítulo del libro para saber quién es el asesino, sino directamente se va a la parte que le interesa y con eso ya resuelve su duda, y si tiene mayor interés profundizará más en su artículo, en su documento, en su libro, etc. En cambio, la redacción creativa tiene una estructura bastante libre, incluso original y muy creativa. García Márquez, en su texto Crónica de una muerte anunciada, empieza por el final, ¿no? Cuando Aureliano Buendía se despertó, creo que es Aureliano, no me acuerdo, se despertó, supo que iba a morir, etc. Empieza por el final, porque ya sabemos que lo matan. Tiene una estructura muy libre. El lenguaje es preciso, ¿no? Como les digo, no es lo mismo que un habeas data que un habeas corpus, ¿no? Son cosas muy precisas que tienen diferentes significados para el tema legal, por ejemplo, ¿no? En cambio, el lenguaje sugerente, entonces, te puedes inventar cronopios, que es un invento de Julio Cortázar, de sus textos, que después, de sus cuentos, ¿no? Puedes inventarte incluso. Hay diferencia. Entonces, la redacción académica se basa sobre hechos, tiene una estructura formal y un lenguaje muy preciso. Tenemos que ir puliendo ese tipo de competencias para que podamos escribir la redacción académica. ¿Qué cosa quisiera que veamos ahora? Lo que podrían escribir ustedes prontamente es un ensayo, no van a ser una tesis, ¿no? Una monografía es muy similar, obviamente varía la profundidad del objetivo, pero un ensayo es un intermedio entre una monografía y una tesis, una tesina, ¿no? Entonces, veamos lo que es un ensayo académico. ¿Qué es un ensayo? Es un texto argumentativo de extensión media que expone y analiza y argumenta una idea central sobre un tema específico, ¿sí? Hemos hablado sobre los textos de argumentación, hemos hablado sobre los textos expositivos y ambos se combinan. En realidad todos se combinan, pero prevalece más uno que el otro, ¿sí? Tenemos una idea central, tenemos una tesis, ¿no? A la cual tenemos que defenderla, tenemos que argumentarla, tenemos que hacer que la gente a través de nuestros datos y argumentos pueda decir que nuestros argumentos son válidos. Características del buen ensayo: unidad temática, un solo tema desarrollado a profundidad, coherencia, ideas conectadas lógicamente, originalidad, propuesta personal, no copia, sustentación, argumentos respaldados, formalidad, lenguaje académico apropiado. Saben, tengan cuidado con el tema de la inteligencia artificial. Si bien, si nosotros le pedimos a la inteligencia artificial, redacta un ensayo sobre la importancia de la medicina para la salud, no sé, seguro que te lo hace. Le puedes poner la extensión, la cantidad de páginas, si quieres gráficos, o sea, te lo hace maravillas, ¿no? El tema pasa que la inteligencia artificial no tiene un pensamiento crítico ni emocional, ni tampoco información in situ, en el lugar, ¿no? Todo lo que tiene es una recopilación de datos que otros alimentan, etcétera, ¿no? Pero de cosas específicas no. Y es lo que los docentes hacemos de
de alguna manera. Cuando les pedimos trabajos, ya no les pedimos trabajos de forma general, sino específica, ¿no? Es decir, escriban sobre lo que pasa en Achacachi o lo que pasa en San Buenaventura, ¿no? Por darles algún ejemplo. Ahí la inteligencia artificial, por la limitación geográfica o de datos o de contacto con la gente, ya no te lo puede escribir. O se inventa y lo que escribe son tonterías y obviamente docente se da cuenta y los aplaza, ¿no? Pero tengan cuidado con eso. Lo mejor, lo más conveniente es que ustedes vayan ensayando estas habilidades, porque algún rato van a dejar de depender, porque no todo el tiempo van a estar al lado de su tablet, de su teléfono, de su computadora. Algún rato tienen que hacer por mano propia esto. Entonces, conviene que ustedes hagan el trabajo como corresponde. Busquen un tema único, ¿no? Algo que les apasiona o les llama la atención en este momento sobre su carrera y que pueden ir puliendo en el transcurso de la carrera. En realidad, una tesis no se escribe el último año, se escribe casi desde el principio, porque si yo quiero ser doctor porque quiero curar, no sé, el Parkinson, ¿no? Y empiezo a leer sobre eso, empiezo a profundizar sobre eso, a reunir información, de tal manera que cuando llego a mi último año, voy a tener material suficiente y conocimiento suficiente para poder sustentar una tesis, ¿no? Entonces, vayan viendo ustedes qué les gusta, qué les interesa, qué área del conocimiento de su carrera les gusta, y vayan leyendo, reuniendo información, documentación, de tal manera que cuando necesiten ustedes escribir una tesis, tengan conocimiento y la profundidad para sumergir y escribir con autoridad en ese tema, ¿no? Coherencia, bueno, para tener coherencia, primero tenemos que hacer un esquema. Mañana ojalá tengamos el tiempo para poder ver algunas herramientas digitales y también de Word que nos pueden ayudar. Originalidad, obviamente, no puede ser una copia, tiene que ser un trabajo inédito, tiene que ser un trabajo que no sea plagio, porque es un delito. La sustentación, argumentación, respaldos, anexos, fuentes, etcétera, ¿no? Formalidad, lenguaje académico apropiado. Puede tener una extensión de 3 a 5 páginas, de 5 a 10, de 15 a 10, con ciertas características específicas. Me refiero a tamaño carta, márgenes 2.5 izquierda, 3 a los inferior superior, tipo de letra Arial o Times Roman, punto 11, interlineado 1.5, etc. Dependerá de lo que pidan los docentes. Algunos lo piden de manera muy arbitraria y otros se rigen por lo que dice las normas APA, ¿no? Que más o menos es lo que les acabo de decir. Pero tiene esa extensión, esa longitud. La estructura básica de un ensayo tiene 3 partes. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Sea la extensión de 3 a 5 páginas, de 10 a 15, tiene estas 3 partes, ¿sí? Por lo menos de manera muy formal. En la introducción, que tiene un 10 a 15% de extensión de acuerdo al texto que vayan ustedes a trabajar, se presenta el tema, que se puede hacerlo de manera explícita o implícita, pero es un acercamiento, un contacto al tema. Se establece la importancia o la relevancia, la necesidad. Si no planteo el tema y su importancia, yo como lector voy a decir, ¿y para qué voy a leer esto si no me interesa o no tiene relevancia en mi vida? Prefiero pasar de largo y buscar otra cosa que así me interesa. Entonces, es importante que en las primeras líneas se pueda establecer el tema y su importancia para el lector, de tal manera que pueda también servir de gancho. Incluso más adelante vamos a hablar de ese tema, de los ganchos que se pueden emplear para que la gente se quede prendida al texto, ¿no? O se interesa terminar de leer el texto, que es lo que se interesa, ¿no? Presenta la tesis, o sea, es decir, la idea central, la idea principal, la cual sustentaré más adelante con mis argumentos, y se delimita el alcance. ¿Por qué se delimita? La delimitación de los temas, incluso esto se pide en tesis, en trabajos, etcétera, es porque hay un cúmulo de conocimiento. Ustedes verán en internet que tenemos información, ya sufrimos de intoxicación por información, por exceso de información, ¿no?
Entonces hay que delimitar siempre el tema para que nuestras fuerzas también sean medibles. No puedo leer todo sobre lo que es interculturalidad en Bolivia o en La Paz. O sea, tengo que leer con algún criterio que limite ese conocimiento, porque si empiezo interculturalidad, ¿no? Nunca democracia o cultura, por ejemplo, que son términos o conceptos amplios, que no podría terminar de estudiarlo. Hay gente que lleva estudiando un montón de tiempo esas categorías y esos temas y hasta ahora no termina, digamos, ¿no? Personas, ¿no? Vamos con la segunda parte. Bueno, el desarrollo, como verán, tiene un 70-80%, que es donde expongo mis argumentos, donde descargo toda mi artillería para que mi tesis quede bien sustentada, bien argumentada, bien planteada, no haya error a la duda o preguntas o convenza o pueda yo responder las interrogantes del lector, ¿no? Para eso presento evidencias, argumentos, pruebas, ejemplos, datos, todo lo que necesite, obviamente sin inventarme nada, sin falsear nada, ¿no? Obviamente que para eso necesito valorar la información, analizar de toda la información que tengo, de los 4 libros, de los 3 papers que tengo, voy a sacar este dato, voy a citar, ¿para qué? Para estructurarla de esta manera, tal forma que cuando yo lo exponga sea convincente y no haya error a la duda, ¿sí? Y seguro que tengo que pensar también en los contraargumentos, porque habrá gente que no estará de acuerdo y tendrá preguntas, contrapreguntas, eso se llama contraargumentos, ¿no? Entonces, tengo que estar preparado para aquellos que se opongan a mi tesis. Entonces, tengo que conocer esos elementos y al mismo tiempo tratar de responderlos para minimizarlos o invalidarlos, ¿no? Así mi tesis va a quedar muy bien sustentada. Y por último tenemos la conclusión, que es un resumen de lo más esencial, se refuerza la tesis, se remarcan los puntos más importantes, sus implicaciones, se puede dar recomendaciones o una perspectiva general de lo que estamos hablando de la tesis principal, ¿no? Básicamente este sería el esquema, una introducción, desarrollo, que es donde más hacemos el trabajo, y una conclusión, ¿no?